Pues hoy, como decía, quería dedicar estos minutos de programa sobre arquitectura a una de las figuras de la arquitectura más relevantes que ha tenido la ciudad de Lorca. Quería dedicársela al recientemente fallecido arquitecto José Luis Fernández Romero. Desde el punto de vista de la arquitectura y desde mi punto de vista personal, yo creo que es uno, si no el último gran maestro de la arquitectura lorquina del siglo XX. Junto con Enrique Sancho Ruano y Ricardo Montoya, firman una grandísima cantidad de edificios en la ciudad en una época, en una mitad del siglo XX, en la que se produce la gran mayoría del desarrollo de la ciudad de Lorca. Y ellos traen el aire de la modernidad con mayúsculas, que completamente distinta de la modernidad con minúsculas, ya hablaremos otro día de esto. Hablamos del movimiento moderno, de la arquitectura internacional, hablamos del brutalismo y de una serie de corrientes que venían auspiciadas por las nuevas técnicas de hacer arquitectura. La edificación en altura, la capacidad de aprovechar el suelo, de liberarlo para convertirlo en parques, jardines y espacios de uso para las ciudades, alimentaba a toda una generación de arquitectos que venían, como José Luis, de la Escuela de Madrid, con una cantidad de conocimientos que pusieron en práctica en su ejercicio en la ciudad y que sirvieron para que ésta evolucionase de manera atronadora. Todos conocemos edificios, hoy vamos a hablar de lugares comunes, no vamos a hablar de cosas menos conocidas, pero todos conocemos el edificio Goya, todos conocemos la residencia Domingo Sastre, todos conocemos el edificio Gaudí, todos conocemos el edificio Torre Lorca, que está detrás, conocido como edificio de los Maestros también, que está detrás del Palacio de Guevara. Todos conocemos estos edificios. Pues bien, como sucede en estos casos, necesitamos mantener esa imagen, esas imágenes de esos edificios en la cabeza a la hora de hablar de José Luis. José Luis nace en el 39, se gradúa en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde luego es profesor de urbanismo. Es una disciplina en la que él ejercería muchísimo, de hecho sería arquitecto municipal, luego sería subdirector de la gerencia de urbanismo y recibiría por su labor profesional muchísimos reconocimientos. Veíamos en los periódicos que había sido ladrillo de oro por parte del Colegio de Arquitectos, había recibido distinciones a nivel local y regional, y había tenido un grandísimo ejercicio que ha cambiado la faz de las ciudades. ¿Qué os traigo yo hoy en este pequeño espacio? Pues bien, yo os voy a traer mi pequeña perspectiva de lo que es más importante de lo que ha traído y ha dejado José Luis Fernández Romero. Una pequeña pincelada de lo que afecta al ciudadano y de lo que permite la arquitectura bien hecha. Una lección de arquitectura viva que José Luis ha dejado construida y que tras su marcha, por desgracia, ahora nos va a acompañar de manera silente, de manera muda, va a estar ahí haciéndonos vivir de una manera completamente distinta. Y yo os voy a traer en esas tres escalas que siempre utilizamos aquí en este programa, estilemas, que son manifestaciones de estilo que tienen que ver con este ejercicio maravilloso de la arquitectura que tuvo José Luis, dando a la gente siempre y dejando atrás su propia figura para hacer que la arquitectura fuese mejor para todos. Primera escala, la escala territorial. José Luis tenía muy claro, yo pude compartir poquitas conversaciones con él, pero la arquitectura que se experimenta de José Luis es una arquitectura que deja muy claro que él entendía perfectamente lo que era un hito, lo que es un hito a nivel territorial, es decir, qué es lo que hace que un elemento sea distinguible, que marque una determinada zona y que la diferencie. Esa identificabilidad hace que los edificios tengan un valor increíble. Eso hace que las ciudades no crezcan como grandes masas grises con pequeños agujeritos que son ventanas y anodinos y completamente planos en los que, bueno, se sobrevive, pero no se vive. Eso hace que las ciudades tengan un carácter escultórico, que las ciudades tengan lugares distintos y que aparezcan una serie de referencias visuales que hacen que cuando uno las recorre sea inevitable guiarse por ello. Vamos a hablar, por ejemplo, de la geometría de la fachada posterior del edificio Sol, de la Tortada, que hacen pensar que, a pesar de que ese edificio estuviese concebido para ser una medianera, para ser algo que luego iba a quedar tapado, como ha quedado al aire por completo, sirve para identificarlo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se puede leer desde lejos. Cuando uno se aproxima a la zona en la que está el edificio, lo puede interpretar. Mucho más se interpreta, se lee, se identifica la fachada, compuesta por esas piezas que le dieron ese sobrenombre de la Tortada. La fachada se compone de unas piezas de hormigón curvas que llevan una serie de estrías y que hacen que la geometría recuerde a ese conocido postre lorquino. Esto hace que a nivel de territorio sea muy identificable. Además, tenemos las geometrías que él llevaba a las coronaciones de los edificios. Yo desde aquí voy a invitar a todos los oyentes a que hagan una cosa, que se vayan a pasear por la ciudad
y que cuando detecten que hay una coronación hexagonal en un edificio que está como achaflanada, que piensen o que busquen si hay algún distintivo más, porque si se dan una serie de cuestiones, seguramente sea un edificio de José Luis, porque tenía esta forma de rematar los edificios, que viene también de la Escuela de Madrid, edificios con basa, fusta y capitel, edificios compuestos por una serie de órdenes, como los órdenes clásicos. También voy a invitar a la gente a que hable a que observe la escala urbana, porque una de las cosas que voy a mencionar a nivel de la arquitectura de José Luis es la forma de cerrar una manzana. Tenemos muchísimos edificios de José Luis que nos enseñan cómo cerrar una manzana sobre todo en ángulo agudo. El ejemplo más claro es el edificio Goya. José Luis solía cerrar los edificios con una torre y con una sección, una planta en C, que hacía que hubiese siempre una placeta interior. Esto lo que hacía era plantear el proyecto de una manera muy generosa. Esto hacía que el proyecto fuese abierto y que la gente pudiese recorrer esos espacios que de otra forma, de haberse exprimido al máximo la edificabilidad, hubieran dado lugar a una serie de patios pequeños y oscuros. Y hubiese sido una pérdida. Eso hizo que apareciesen esas torres y que apareciesen esas plazas que cierran las manzanas. De hecho, el propio edificio Sol es un cierre de manzana completamente abierto con una plaza que es propiedad privada, pero de acceso público. Y es una opción fantástica a la hora de resolver esta serie de cuestiones. Y por último, la escala humana y la arquitectónica, que son estas dos que ya tocan piel con piel con el habitante. Y en este sentido podemos hablar de la luz. La residencia es un ejemplo, esa U que capta la luz del arco solar y la mete a las estancias, siendo el exterior ciego y el interior transparente. Podemos pasear alrededor y ver cómo esa geometría hace que esté destinada a que el sol impacte por donde tiene que impactar y sea ciego, sea íntimo hacia donde tiene que serlo. Y también el tema del color, el color fetiche de ese rojo que lo acompañó en su propia vivienda, que lo acompañó en todas las cerrajerías tan ornamentales del Goya en origen, del Gaudí y de todos los edificios de su propia casa en la Alameda de los Tristes, que permitieron hacer identificable esa mano del arquitecto en las fases de diseño. Ha sido uno de los mejores arquitectos que he conocido la ciudad y de que tenemos la grandísima suerte de conservar de su presencia y de su una extensísima obra que va a servir como lección de arquitectura para todos los que seguimos la estela como arquitectos y sobre todo para mejorar la vida de los habitantes de la ciudad en el día a día, porque ese es el fin de la arquitectura en definitiva. Y nada más, yo quería dejar aquí mi pequeño homenaje, mi sentido reconocimiento a la figura del maestro José Luis Fernández Romero y trasladarlo a través de las ondas y que quede constancia que se lamenta su desaparición, pero que se reconoce el valor infinito de su obra y con una sola palabra querría cerrar, que es gracias, José Luis. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho y por lo que has dejado para quienes venimos detrás.